justamente con esta desventaja en la integración social. Y no es lo mismo el certificado de discapacidad que el porcentaje que uno requiere para jubilarse por discapacidad. Esto es otro tema. Y el certificado de discapacidad no equivale a pensión asistencial por discapacidad. Son cosas diferentes. El certificado de discapacidad es un instrumento público. Es como el DNI. Si lo pierdo, tengo que hacer la denuncia. En principio no queda registrado, anotado en ningún lado. A veces las mamás me dicen, ¿le va a quedar en el DNI que tiene discapacidad? No. Y lo usa éticamente para lo que necesita. Siempre hay que hacer un uso ético de los beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto beneficia a todo el mundo, ¿sí? Las personas que tienen certificado hacen un uso abusivo de los beneficios, perjudicamos a todo el colectivo de las personas con discapacidad. Bueno, entonces, este certificado de discapacidad es como un paraguas protector. Es como, yo digo que es como que uno se siente como un diplomático, que tiene inmunidad para todo lo que necesite, ya sea, tiene un montón de beneficios, no solo todos los medicamentos relacionados con la patología y las consecuencias van a tener la cobertura del 100%. No solo va a tener la parte médica, va a tener beneficios en cupos laborales, va a tener otros beneficios en cuanto a créditos para la vivienda si no tuviera vivienda digna, va a tener derecho a unos subsidios por discapacidad, va a tener derecho a asistentes domiciliarios, etc. Por eso es muy importante contar. Es más, un hijo que tiene una enfermedad, no darle el certificado de discapacidad es dejarlo desprotegido, porque en un futuro ese chico puede exigir un trabajo que de otra manera quizás en el ámbito privado no lo logra. Entonces, el tema es, no queda registrado en algún lado, uno no lleva un cartel que dice persona con discapacidad, ¿sí? La discriminación es cultural. A ver. ¿Sí? En realidad, después, en el tiempo, cambiaron mucho los nombres sobre cómo denominar a las personas que tenían certificado con discapacidad, ¿sí? Hasta que la convención, la ley 26.378, zanjó esta cuestión diciendo que el término que se aconseja utilizar es el de personas con discapacidad, pero quedan remanentes en otras leyes. Vamos a ver en la Ciudad de Buenos Aires leyes que dicen personas con necesidades especiales, otras dicen personas con capacidades diferentes. En realidad, la palabra correcta es personas con discapacidad. Sí. Sí. Tengo una nena de 14 que tiene síndrome de Asperger, que, o sea, físicamente tiene algún problema, pero mentalmente no, va a una escuela común, pero a mí, soy médica para otorgarme todos los tratamientos que tenían las cirugías y todo eso, me exigieron sacar el certificado de discapacidad. Yo lo saqué ahora. El día de mañana, ella que tiene una capacidad mental normal y después de todas las cirugías puede llegar a tener una cara normal, diríamos, ¿no? Porque tiene el síndrome de Asperger con una malformación extraña, que hay un tipo de carita distinta. El día de mañana, que ella ya tuvo certificado de discapacidad, puede quedar como registrada y por ahí, si yo no se lo renuevo el certificado de discapacidad. No queda registrado en ningún lugar. Quizás en la obra social, si usted lo hizo uso, bueno, va a quedar en los registros de la obra social. Pero en realidad no afecta la capacidad civil de una persona, de ninguna manera, o sea, no afecta en nada. Y no tiene que ver que tenga discapacidad mental o no. Quizás la discapacidad es de... probablemente no conozco bien la patología que usted me dijo, pero me imagino que genera otro tipo de discapacidad no mental. El tema es el siguiente, los certificados de discapacidad son todos provisorios. Usted los renueva si quiere. ¿Y por qué son provisorios y con vencimientos? Porque aún en casos de chicos Down, por ejemplo, se los dan provisorio. Y una mamá me dice, pero si va a ser Down toda su vida. El tema es esto, el tema de la limitación en el tiempo tiene varias razones. El servicio que otorga, que depende ahora del Ministerio de Salud, o que otorga el certificado de discapacidad, tiene que dar una orientación prestacional y cuáles son atender las necesidades de la población. Entonces,
se hacen provisorios para ver cuál es la condición de esa persona al vencimiento del certificado de discapacidad. Es decir, tiene una razón específica de asesoramiento, de cumplir con la política de discapacidad que tiene el Estado. Pero si usted no lo tiene que renovar, no lo renueva. Hay gente que tiene un accidente, lo hace hasta que terminó su rehabilitación y después no lo saca nunca más. Bueno, ahora vamos a hablar eso en las últimas diapositivas. Vamos a contestar lo que va con esto. Sí, perdónenme que después te salteé. Más o menos comentaste cómo es el tema. Yo estoy acá porque mi sobrina tiene enfermedad inflamatoria. Estuvieron tramitando, porque tiene que hacer el tratamiento con estos medicamentos biológicos, Sí. Y estuvieron tramitando el certificado de discapacidad. Sí. Afortunadamente se lo otorgaron. Lo que queríamos saber, cómo se lleva a la práctica cualquier cosa que ella necesite frente a las instituciones y los médicos, y si esto cubre completamente todos los medicamentos del tratamiento, porque no es uno nada más. Bueno, muy bien, es muy buena pregunta. Igual ahora la vamos a comentar, ¿sí? En realidad, entonces, ahora te lo digo, te la voy a contestar ahora en la siguiente filmina, que digo todo cómo es la cobertura de discapacidad, ¿sí? Entonces, un momentito. Entonces, lo importante es, así termino el concepto de discapacidad y tengo una filmina que en realidad son todos los medicamentos de la patología, consecuencias y sintomatología. Por ejemplo, si toma corticoides y los corticoides le hacen mal al estómago y tiene que tomar el omeprazol, incluye el omeprazol, los corticoides. Si las medicaciones le hacen mal, qué sé yo, le dan dolor de cabeza, la aspirina para el dolor de cabeza. Si tiene fiebre, todo, ¿entendés? O sea, es todo lo relacionado con la patología, las consecuencias y la sintomatología. Bueno, entonces, ahora sigo redondeando. Entonces, el concepto de discapacidad, entonces, no tiene que ver con el porcentaje de discapacidad, no tiene que ver con el tipo de discapacidad, ¿sí? No tiene que ver con el porcentaje de discapacidad para jubilarse, tiene que ver solamente con este problema de salud que le ocasiona una desventaja en la integración social. Entonces, lo único que pide la ley para acceder a los beneficios es contar con este certificado de discapacidad. Va a haber un registro, pero ese registro va a depender del Servicio Nacional de Rehabilitación, pero a los efectos de saber si el certificado es auténtico y no. Ahora los nuevos certificados, o sea, pero no es que la gente pueda acceder a saber quién tiene certificado de discapacidad, eso es otro tema, ¿sí? Entonces, quédense tranquilos que en realidad les reitero, es muy importante tenerlo en cuenta en el caso de llegar a necesitarlo porque da esta protección, esta inmunidad para pedir todo lo que uno necesite para igualar las condiciones de las personas, ¿sí? Por favor, la próxima. ¿Se me fue? No. Bueno, en realidad el concepto que explique es este. A los efectos de esta ley se considera discapacidad toda persona que padezca una alteración funcional permanente, prolongada, física o mental, que en relación a su vida y medio social implique desventajas en la integración. La próxima. Bueno, ¿qué beneficios me da el certificado de discapacidad? En primer lugar, tenemos que decir dónde se obtiene, ¿no? Está descentralizado. En realidad adhirieron casi todas las provincias del país, adhirieron al modelo único de certificado de discapacidad que implementó la resolución 675/2009 del Ministerio de Salud, donde es un modelo único basado en esta clasificación internacional de funcionamiento que Argentina firmó en el año 2001 y que empezó a regir en la práctica, a instrumentarse a partir de esta resolución 675. En realidad está descentralizado, ¿sí? Y cada uno tiene que sacar el certificado de discapacidad en la jurisdicción que le corresponde. Es decir, y ustedes me dirán, ¿y es lo mismo tener el certificado de Ramsay que el certificado de la provincia de Córdoba? A los efectos prestacionales es exactamente igual. Lo único que varían son los beneficios sociales de acuerdo a la jurisdicción donde uno esté. Es decir, si yo tengo un plan especial de alimentación en el municipio de Morón, pero no lo tengo en Córdoba, eso no quiere decir que no pueda acceder a lo que necesite en Córdoba, ¿sí? Lo que van a variar son los planes sociales de cada municipio.
pero en realidad a los efectos prestacionales esto ya estaba equiparado por una vieja ley, que era la 25.405, que equiparaba todos los certificados a los efectos prestacionales. Entonces, no es más, Ramsay